Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que en esta noche lo que compartamos nos ayude a crecer para responder a tu llamado, Señor, de ser discípulos misioneros en salida en este siglo XXI y poder así ardorosamente llevar tu mensaje de amor al mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el día de hoy vamos a estar mirando el texto de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que podríamos recordar que el Papa ha tratado muchos o varios documentos en los cuales miramos el tema de la alegría del Evangelio, la alegría del amor, la alegría de la esperanza, y ahora gózate y alégrate, ¿no? Gaudete et Exsultate se refiere a la santidad cristiana en el mundo actual. Entonces, los primeros números no tienen así como ningún subtítulo y funcionan de cierta forma como una introducción al documento. El Papa dice que quiere renovar el llamado a la santidad que nos hace Dios a todos y aboga por una santidad de la puerta de al lado. Además de usar frases como la clase media de la santidad, que en cierta forma es una forma de lenguaje, pero en realidad no hay clase media en la santidad. Somos un pueblo santo y no hay niveles de santidad. Somos santos, punto. Con estas expresiones está hablando de una santidad accesible a todas las personas. No es como se pensaba antes, que la santidad era de los monjes, los religiosos, las religiosas, las monjas, etcétera, ¿no? Se refiere en general a la santidad propia de la iglesia militante, es decir, la de todos los y las bautizados. Y al mismo tiempo se deja en claro que cada quien tiene que seguir su propio camino, pues cada vida es original. Y esto es impresionante porque muchas veces queremos copiar vidas. No, cada vida es original y distinta de las demás, especialmente en el camino de la santidad. Se menciona, por ejemplo, que San Juan de la Cruz, cuando escribía el Cántico Espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aprovechase según su modo, porque cada uno va haciendo su camino. En el primer capítulo, él lo titula El llamado a la santidad. Entonces, él va a decir que la santidad es, ante todo, vivir en unión con Cristo. O, más aún, la santidad es Cristo mismo amando en nosotros. Esto es algo novedoso. ¿Por qué razón? Porque esto implica que si la santidad es vivir unidos con Cristo y somos uno con Cristo por ser su cuerpo, por lo tanto, estamos en la santidad de Cristo. Es decir, y el llamado es que Cristo se manifieste a través de nosotros amando. Y esa es la santidad. Por ello se recomienda fomentar en todo esa unión con Jesucristo, esa conciencia de estar unidos en Jesucristo. En este sentido, la contemplación de la vida de nuestro Señor, tal como la proponía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, nos va a orientar a hacerla, pues, vida nuestra, hacer la vida de Jesús nuestra vida. Para ello no tenemos que irnos a Jerusalén o a Galilea. Es vivir los sentimientos de Cristo aquí donde estamos. Es decir, el Papa nos fomenta a conocer muy bien la vida de Jesús al grado de que podamos vivir sus actividades en nuestra vida, vivir sus sentimientos en nosotros.
Y al igual que Cristo, de esa misma manera que Cristo, pues también nuestra propia misión de santificación es inseparable de la extensión del reino de Dios. Por tanto, no se puede rehuir el encuentro con el otro, ni rechazar el trabajo ni el servicio dentro de la sociedad. Es decir, es que yo quiero vivir una vida de santidad, voy a irme huyendo al monte a vivir solo. No, no se puede rehuir. Es dentro de la sociedad. Es decir, no es un camino válido de santificación si nada más se piensa en el bienestar personal, sin tomar en cuenta los planes de Dios para el mundo. No se vale ser santo de manera egoísta. No se puede ser. El santo se da, se entrega, se gasta. No puede ser egoísta porque la santidad, al ser amor, no puede ser egoísta. Y aunque nunca hay que olvidar al prójimo, al mismo tiempo no se deben descuidar los momentos de quietud, de soledad y de silencio ante Dios. Recalca el Papa que esto es especialmente necesario debido a la vida demasiado acelerada de hoy, que no propicia las pausas para este silencio en soledad. En otras palabras, dice el Papa, que hay que vivir la contemplación en medio de la acción. La contemplación en medio de la acción. Ese es nuestro camino, una contemplación activa. En el segundo capítulo son dos sutiles enemigos de la santidad. Para entrar en este punto, el Papa advierte de dos actitudes muy peligrosas que suelen disfrazarse de santidad, pero que en realidad son lo diametralmente opuesto. Una de ellas es el gnosticismo. El gnosticismo viene de gnosis, que es de conocimiento. Esta expresión es una referencia a la herejía de los primeros siglos del cristianismo, que ponía el énfasis en el conocimiento secreto de unos iniciados. O sea, al principio del cristianismo hubo un movimiento, de hecho hubo varios, pero el más fuerte consistía en ser un movimiento que hablaba de un conocimiento secreto, que no se le daba a todo el mundo, sino el que entraba a ese grupo. Y eran iniciados en una serie de ritos de iniciación en donde estos gnósticos, a través de un conocimiento que iban adquiriendo, ellos querían encontrar la salvación. Aquí, en el uso que hace el Papa de este calificativo, se engloban todas aquellas personas que creen que lo importante es el conocimiento, la gnosis que ellos tienen, más nada. Estos individuos creen que dominan los secretos del cristianismo, creen saber cómo es Cristo y qué es lo que quiere, y lo mismo con respecto a la iglesia y la liturgia, pero no porque se estudie de manera seria, sino porque creen que tienen una gnosis que viene directamente de una revelación. ¿Sí? Miran desde una altura superior al resto de los demás, de los cristianos. Es decir, se sienten superiores, se sienten cristianos de primera categoría, y los que no están en el grupo no son de esa categoría, porque no tienen ese conocimiento que solo se tiene dentro de ese grupo cerrado, que hacen cosas cerradas, escondidas, que la gente no puede saber, porque solamente pueden saberlo los que están allí. Esos eran los gnósticos. Miran desde una altura superior a los demás y se consideran los únicos dueños de la verdad. Es el que tiene y dice, yo sí sé y los demás no. Y en su ceguera, esta actitud hace creer a quien la padece que está llevando una vida santa, sobre todo porque está cumpliendo una serie de normas que tiene la comunidad gnóstica. Pero solo es un snobismo autocomplaciente
y reduccionista, intolerante hacia quienes no estén de acuerdo con sus posturas. En realidad no les interesa Jesucristo y queda claro a todos los demás, pues lo desprecian como ignorantes a todos los demás. Es decir, no les interesa realmente Jesucristo. ¿Por qué digo esto? O lo dice el Papa, mejor dicho, porque aunque mencionan a Jesucristo y le oran a Jesucristo, no les interesa el proyecto de Jesucristo. Es el proyecto del reinado de Dios, sobre todo para los más excluidos, sino que se encierran en sí mismo en la autocomplacencia. En realidad, dice el Papa, comprendemos muy pobremente la revelación y con mayor dificultad todavía logramos expresarla. Es decir, nadie puede presumir de conocer en ese grado máximo incontrovertible a Dios. Por lo cual, la única actitud sensata ante la revelación es la humildad. Por eso convienen lícitamente en la iglesia distintas interpretaciones de muchos aspectos de la doctrina. El Papa aquí va a decir algo interesante también, y es que la doctrina puede ser interpretada de varias formas. No hay una sola forma de interpretarse. Y el énfasis más bien no debe estar en el conocimiento intelectual, sino en la práctica de la vida cristiana. Es decir, el conocimiento intelectual es válido, pero más válido es que ese conocimiento se vuelva práctica. Algo así como lo que escribió San Francisco de Asís a San Antonio de Padua. Me agrada que enseñen sagrada teología a los hermanos con tal que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y de devoción. Interesante, ¿no? Interesante que enseñe, sí, dice teología, pero con tal de que no apagues la oración y la devoción. En otras palabras, si estudiamos teología es para aprender mejor a vivir cristianamente. Se aprende a vivir, se aprende para vivir. Teología y santidad son un binomio inseparable. Es decir, la santidad no está separada de la teología, al contrario, van de la mano. Y es sumamente importante comprender esta unidad inseparable entre teología y santidad. El segundo peligro, este peligro decíamos era la gnosis, el gnosticismo. El segundo peligro es el pelagianismo o semipelagianismo. Esta expresión es una referencia a la herejía del monje británico Pelagio del siglo IV y V, cuyo punto central es que el ser humano puede alcanzar la salvación por sus propias fuerzas, sin necesidad incluso de la gracia divina. Es decir, yo puedo salvarme si cumplo. Es la idea de que si yo cumplo esto y esto y esto, ya yo me estoy salvando. Y tú no, porque tú no lo estás haciendo. Eso es un pelagianismo, una herejía. Los pelagianos de hoy, dice el Papa, hablan de la gracia, pero en realidad creen en la propia fuerza para conseguirlo todo y no en la ayuda divina. Se obsesionan por cosas como el cumplimiento de los mandamientos, de las normas, las conquistas sociales y políticas, la práctica perfecta de una regla litúrgica incluso, de la doctrina, del prestigio de la iglesia en el mundo actual, las dinámicas de autoayuda. Es decir, están buscando medios propios para salvarse. Y dice, es que aquí es que me salvo, por acá no. Este camino es el que salva, aquel no. Es que no es nada lo que salva. No son las fuerzas humanas. Es Dios el que salva. El problema con esta actitud, aclara el Papa, está en que cuando se da excesiva importancia a las normas y costumbres o estilos, se encorseta en estructuras humanas a la iglesia. Se mete a la iglesia en estructuras humanas y se le quita su sencillez cautivante y su sabor, su sal de la tierra, por estar metidos solamente en normas y en leyes. Así dice, la verdadera santidad
viene del don amoroso de Dios. Uno puede ser un semipelagiano por estar apegado a la norma litúrgica, apegado a la norma moral, a la norma doctrinal, olvidando la sencillez de la vida en Cristo, que está predominantemente marcada por el amor. El problema con esta actitud del Papa está en que cuando se da importancia excesiva a las normas, se olvida lo principal. Así, la verdadera santidad tiene las cosas claras y no pone el cumplimiento a las normas en el primer lugar. Esto es importantísimo. No pone el cumplimiento a las normas en el primer lugar. Este le corresponde a las virtudes teologales: fe, esperanza y amor, en primer lugar. Y sería el orden: amor, fe y esperanza, que logran la unión con Dios. Y de estas virtudes, el primerísimo lugar lo tiene el amor, la caridad. Lo más importante en la vida de un cristiano, que es lo mismo que un santo, es el amor. Lo más importante es el amor. El santo ama a Dios con ternura, con intimidad, con gratitud, y trata al prójimo, especialmente a los más necesitados, con ese mismo amor. Por ello, entre tantos preceptos, Jesús se abre camino y nos deja dos rostros: el del Padre y el del prójimo. O mejor dicho, solo el de Dios, porque el santo descubre que el rostro del prójimo y el rostro de Dios es el mismo. Esto es muy fuerte, ¿eh? Y a la vez muy hermoso. El santo descubre, fíjense, el rostro del prójimo y el rostro de Dios como el mismo. El Papa termina este capítulo con la imploración que Dios nos libre del gnosticismo y del pelagianismo. Dios nos libre de eso. Por un lado, de creer que nos salvamos por el conocimiento, un conocimiento secreto que no todo el mundo accede a él. Y segundo, de creer que nos podemos salvar por nuestra voluntad, el voluntarismo, que es el pelagianismo. En este aspecto podemos marcar algo interesante que el Papa va a decir en ese capítulo segundo, cuando marca el hecho de que la santidad es un descubrimiento maravilloso. Es un descubrimiento maravilloso. ¿Por qué? Porque él dice que tenemos que aprender con humildad algo, y lo voy a leer textualmente. Dice: hemos dicho, número 51, tantas veces que Dios habita en nosotros. Eso lo decimos los niños. Habita en nuestro corazón, en nosotros. Pero es mejor decir que nosotros habitamos en Él, que Él nos permite vivir en su luz y en su amor. Él es nuestro templo santo, porque en Él habitamos nosotros. Entonces, esto es un cambio maravilloso, porque si nosotros todos habitamos dentro de Dios, quiere decir que todos estamos habitando dentro de la santidad misma. ¿Y eso qué significa? Lo que dice Lumen Gentium 40. Por la gracia del bautismo participamos no por nuestras obras o méritos, sino por la gracia de la misma vida divina, y somos realmente santos. Tanto así, recordemos que en las primeras iglesias, los primeros tiempos, el nombre de cristiano que se da en Antioquía equivalía a los santos o a los del camino. Se les llamaba indistintamente los santos, los del camino, porque se estaba muy claros que ser cristiano era ser santo, porque el cristiano descubría que su vida es santa porque está en el cuerpo santo de Jesús y forma parte de unas piedras vivas, de un edificio vivo formado por piedras vivas cuya cabeza es Cristo. ¿Sí? En el capítulo 3, a la luz del maestro. En este capítulo, podríamos decir, es el capítulo más importante de la exhortación.
Aquí el Papa Francisco señala dos pasajes evangélicos que contienen la esencia de la santidad. Y aquí tenemos que aclarar una cosa. Tenemos que estar claros en que la santidad es un don y es lo más propio de los hijos de Dios. Pero también que la santidad es un desarrollo, es una forma de vida. Lo ideal es que siendo santos viviéramos como santos. Eso es la coherencia. Soy santo y vivo como santo. Eso es la coherencia. Pero puede pasar que siendo santos no vivamos como santos. Pero eso no significa que no seamos santos. Simplemente no estamos viviendo la santidad, pero somos parte del Cristo Santo. Entonces, en este capítulo, él va a decir que la santidad está basada en dos elementos. Uno es las bienaventuranzas y el gran protocolo de Mateo 25, 31 al 46. Es decir, los criterios del juicio final. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, etc. Aquí, bienaventurado o feliz es sinónimo de santo. Y el Papa va a introducir algo también muy hermoso. Él dice, la felicidad y la bienaventuranza es lo mismo. Pero también la felicidad y la santidad es lo mismo. Es decir, la santidad está en las bienaventuranzas. Y no hay nadie más feliz que el santo. Él va a decir, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el que tiene un espíritu de pobre ha puesto su confianza en Dios y no en los bienes materiales. Es algo parecido a la santa indiferencia la que habla San Ignacio de Loyola. La santa indiferencia ante las cosas. Tengo, perfecto, no tengo, perfecto. La santa indiferencia. Donde lo mismo, igual la salud o la enfermedad. Estoy sano, bendito sea Dios. Estoy enfermo, bendito sea Dios. La santa indiferencia. El que sigue este camino de pobreza de espíritu, es decir, aquel que se abandona en Dios y confía totalmente en Dios. No se refiere a pobreza moral o material. Dichosos los pobres de espíritu. Felices los mansos porque heredarán la tierra. La mansedumbre en contraposición con la imposición agresiva. La caridad perfecta, el amor perfecto es siempre manso. Es siempre manso. Felices los que lloran porque ellos serán consolados. El que llora por los demás, por el hermano, por la carne que sufre. Felices los que sufren por otros, o sea que se conduelen del dolor de otro y su dolor se vuelve también su dolor. No para quedarse en el dolor, sino para salir al encuentro de él y sacarlo del dolor, del sufrimiento. La empatía santa. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Está hablando de la justicia divina, no de la del hombre. De la justicia divina, de la justicia que con toda seguridad llega tarde o temprano y de hecho ya se dio en Cristo Jesús. Felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, la misericordia es sumamente importante en ese camino de santidad. Servir a los otros y perdonarlos. Es parecerse a Dios mismo, infinitamente compasivo, infinitamente misericordioso. Felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Solo el que tiene corazón limpio puede ver a Dios. El que tiene corazón limpio es el único que puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón limpio o la mente limpia es la mente que no está ni en el pasado ni en el futuro. El que está en el pasado está culpándose o culpando a los demás. Entonces está empañando su mente. Está empañando el momento presente de pasado, que no existe, solo en el recuerdo. O el que está en el futuro está empañando el presente con angustia de lo que viene, con expectativas. El de corazón puro, limpio, está aquí y ahora, en este momento presente. Y es en este momento presente donde puede ver a Dios, en cada persona, en cada acontecimiento, desde la fe. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
sea, el discípulo de Cristo vive en la serenidad, en la creatividad, pero en la paz. Felices los perseguidos por la justicia, porque ellos pues están demostrando ese seguimiento verdadero de Cristo y no viven el resentimiento ni la negatividad. El segundo punto es el gran protocolo de Mateo 25, 31 al 46. Ser santo no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis. A esta persona sí es santa, qué lindo que ora y blanquea los ojos. No es eso. Significa sobre todo reconocer a Cristo en mí, en los pobres, en los sufrientes, en los excluidos, y practicar, por tanto, con los más necesitados, las obras de misericordia. Eso es vivir la santidad, es vivir el amor. El Papa pone un ejemplo de una situación concreta. ¿Cómo reaccionar ante alguien que cerca de nosotros duerme a la intemperie en una noche fría? Y si no lo ayudamos, ¿qué significa ser cristiano entonces? ¿Qué significa ser cristiano entonces? El gran protocolo implica para los cristianos una sana y permanente visión, podríamos decir así, donde quiere ayudar al necesitado. No está conforme con las necesidades que hay alrededor. Hay que auxiliar a los demás. Hay que buscar un cambio social. También va a hablar de las ideologías que mutilan el corazón del evangelio. A veces hay muchas ideologías. A veces quiere hacerse del Señor y del cristianismo una especie de ONG, donde se ilicúa el evangelio, ¿sí? Separar el evangelio de la ayuda al necesitado. Esto es, para el Papa, esto es algo muy fuerte. Separar la llamada del evangelio de la ayuda al necesitado. Tiene que ir junto, pues si no, solo una ONG. El segundo error ideológico es que viven sospechando del compromiso social de los demás, considerando como superficial, mundano, secularista, imanentista, comunista, populista. Solo quieren vivir un proyecto espiritual etéreo, pero no comprometerse con los necesitados. Va a hablar del culto que más le agrada a Dios, que es darle a los enfermos y a los pobres ayuda y a las viudas. Si tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas, decía Santa Teresa de Calcuta, tengo muchas, pero Él baja y nos usa a usted y a mí para hacer su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, de nuestras miserias y defectos. Nosotros hemos crecido creyendo que es que el santo es alguien que no tiene defecto, que no se equivoca, que no falla. No, no. Todos nos equivocamos, todos erramos. Es decir, por un momento dejamos la luz, el conocimiento, el amor y nos vamos al desamor. Todos fallamos, pero Dios sigue llamándonos porque sigue actuando a través de nosotros por encima de nuestros errores para llegar al mundo con su amor y su caridad. Esto es lo hermoso de lo que hace Dios con nosotros. El capítulo cuarto lo va a enmarcar en algunas notas de la santidad del mundo actual. Algunas notas de la santidad del mundo actual. Pero es interesante que en este capítulo tercero, hay un punto que es importante ver, porque ¿qué dice el Papa para poder vivir y mirar con santidad a los demás? Él dice, mirar y actuar con misericordia, esto es la santidad. Y va a decir algo en el numeral 82, dice, es necesario hoy pensar que todos nosotros somos un ejército de perdonados. Todos nosotros hemos sido mirados con compasión divina. Esto es creer en el misterio pascual.
creer en lo que Jesús hizo realmente. Jesús quitó el pecado del mundo. Por lo tanto, somos un ejército de perdonados. ¿Y cuál es el privilegio de los perdonados? Perdonar. Perdonar. El privilegio de los perdonados es perdonar. Entonces, en este capítulo cuarto, algunas notas de la santidad en el mundo actual. En primer lugar, el Papa da por sentado los siguientes medios de santificación que la Iglesia siempre ha valorado. Es decir, somos santos, pero hay medios que nos ayudan a ser instrumentos para vivir la santidad. La oración, la Eucaristía, la reconciliación, la ofrenda de sacrificios, devociones, la dirección espiritual y otros. Pero aclarando esto, el Papa quiere remarcar 5 puntos que él considera nunca deben faltar en el camino de un santo, de una persona que está viviendo santidad. El primero es aguante, paciencia y mansedumbre. Aguante, paciencia y mansedumbre. Es decir, no significa esto una persona reprimida, sino una persona que sabe entender el misterio del otro. Que si yo no sé, el otro tampoco sabe, no sabemos nada. Y por lo tanto, aquel que hace algo no sabe lo que hace. Y si hace algo malo, no sabe lo que hace. Por tanto, aguante, paciencia histórica y mansedumbre. Son fines que solo se pueden vivir en Dios. El segundo es la alegría y sentido del humor. Dice, es cierto que en la vida hay momentos duros, hay tiempos difíciles que le llamamos cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural que se adapta y se transforma y siempre permanece como un brote de luz. ¿Podemos estar siempre alegres? Sí. Cuando sabemos que la alegría que tenemos no es la natural, no es la alegría que viene por los bienes externos, es la alegría sobrenatural de sabernos amados por Dios eternamente. Esa es la alegría sobrenatural. Si yo me sé amado por Dios totalmente y amado como Jesucristo, de la misma forma. Juan 17:23, como el Padre me ha amado a mí, así lo has amado a ustedes. Cuando yo me sé amado de esa manera, la alegría sobrenatural me embarga. Entonces puedo estar enfermo, sano y estoy alegre. Puedo haber llorado porque me duele el dolor de una persona, un familiar, pero en medio de ese llanto está la alegría sobrenatural que aparece como un rayo de luz siempre. Entonces, el buen humor, el sentido del humor. Es bueno tener sentido del humor incluso sobre uno mismo. Cuando tenemos sentido del humor sobre uno mismo, eso da una fuerza colosal en la vida. Tercero, audacia y fervor. Audacia, entusiasmo. Hablar con libertad, fervor apostólico. Todo eso incluye este vocablo de parresía que usa la Biblia. El fervor, la parresía que hay que tener en la evangelización. ¿Sí? La audacia y la valentía de Dios mismo. Dios no tiene miedo y invita siempre a que no tengamos miedo para amar. Cuarto, en comunidad, la vida en comunidad. Indispensable vivir la vida en comunidad. Y pone el ejemplo de los mártires que viven en comunidad y mueren en comunidad. Se prepararon para el martirio. Por ejemplo, San Pablo Miki y compañeros mártires. O Andrés Kim Taegon, en Corea. Entonces, estos ejemplos de vida en comunidad, la vida en comunidad fortalece la vida cristiana. No puede haber santidad sin comunidad. No puedo vivir la santidad solo. Por eso va a decir ya en Fratelli Tutti, después va a decir el Papa, o nos salvamos todos o nos perdemos todos. El santo vive, el quinto punto es la oración constante. Es una persona que necesita comunicarse muchas veces al día con Dios. O mejor dicho, estar abierto a Dios siempre. Conscientes del amor de Dios. Estar abiertos para recibir continuamente ese fluir de amor. Y esa comunicación donde se da el camino para vivir como Cristo.
para tener el calor, la ternura y la vida de Dios, para comunicar el fuego divino. El capítulo quinto, es el combate, vigilancia y discernimiento. Voy a hablar del combate y la vigilancia. Él dice, la vida cristiana es como un combate, es como un combate permanente. No es que peleamos contra nadie, ni con rabia, ni con ira, ni con violencia, sino está entre el velar y orar, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Es decir, hay una mentalidad mundana que está actuando siempre, y la lucha, dice, por lo tanto, es contra el diablo, contra la división. Si Jesús nos llama a la unidad, el diablo nos llama a la división, a la idea de separación. Con respecto a la lucha contra el diablo, no necesita poseernos, eso no es necesario. Lo que hace el diablo es dividirnos y creer que creamos en la división. El mundo, el ego, podemos decirlo, hace que creamos en la división. Entonces de ahí surge el miedo, la carencia, el odio, la tristeza, la envidia, vicios, etcétera, ¿no? El camino es la reconciliación en la caridad y en la unidad. Es necesario buscar ese camino de unidad. En este camino de lucha y combate, el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual, el crecimiento de amor son el mejor contrapeso ante el mal. Si quiero luchar contra el mal, la posición correcta no es atacar el mal, porque estoy haciendo crecer el mal. La única manera de luchar contra el mal es con el bien, es con el amor. Por eso, venza el mal a fuerza de bien. Si seguimos el camino del Espíritu Santo, que es el espíritu del amor, entonces vencemos el mal, porque lo vencemos con el amor. El triunfo cristiano es siempre un triunfo de cruz, porque morimos al hombre viejo que quiere atacar y renacemos al hombre nuevo que solamente sabe de amar, y solo así vence. Otro punto que menciona es el discernimiento. Dice, hay que abrirse al Espíritu Santo, hay que decir al Espíritu Santo, ayúdame a discernir, actúa en mí, habla a través de mí, a través de la oración, la reflexión, la lectura, el buen consejo, un examen de conciencia claro. Entonces, ¿cómo uno, pues, abrirse al discernimiento? Él va a decir que la corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador. Ahora, el espíritu no se puede corromper, esto es una forma de lenguaje. Es la corrupción del hombre, ¿ve? Que es una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito. Así acabó sus días Salomón, ¿sí? Entonces, el camino espiritual, el camino que Dios señala para nosotros, tiene como fundamento el amor. Lo más importante es el amor. La santidad es amor mismo, que se vuelve alegría, paz, etcétera, ¿no? El Papa, por último, quiere que María corone estas reflexiones. Nuestra madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa, igual que mucho más a Dios, claro. Basta musitar una vez y otra vez, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Ve? Dios te salve María. Y como ella decirle a Dios, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Y con esto se cierra, pues, esta exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que invito a que la leamos y la releamos porque es muy interesante ver todos los elementos que guarda. Yo diría que algo importante que él menciona en esta exhortación es los santos que no están en los altares. Los santos, él habla de la señora que crió a sus hijos sola, vendiendo frituras. Es una persona santa porque lo hizo con amor. Lo hizo con amor. En resumen, ¿qué es vivir en santidad? Es hacerlo todo con amor. Aún lo más pequeño. Por eso Santa Teresa de Jesús le decía a sus hermanas, que ella era la superiora, Dios está también entre los pucheros, entre las ollas.
Porque a veces las que cocinaban y estaban en la cocina se quejaban porque ella no tenía el tiempo de orar como las que estaban allá siempre en la capilla o siempre en el jardín. Pero ella les decía, es que Dios también está en los pucheros. Cuando cocinas con amor, estás orando, estás viviendo la santidad. Porque si el santo por excelencia es amor con mayúscula, entonces los santos que somos nosotros somos amor, y vivir la santidad es vivir en el amor, desde el amor y para el amor. Así que con esto cierro la presentación y vamos a dar espacio a la participación para que, pues, si alguien quiere aportar algo o preguntar, podamos hacerlo en este momento. Buenas noches, hermano. Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí, tomando en cuenta lo último que dijo usted del ejemplo del Papa, de la madre, que ese ejemplo que usted mencionó, recuerdo que cuando yo leí el documento pensaba en mi mamá. De hecho, antes de eso siempre he pensado pues que mi mamá es una santa, pero luego del documento pensaba en ella porque hay una parte que dice que usted no deja de ser santo por algún pequeño error o algunos errores que usted haya tenido, porque hay que ver la santidad como un todo. Exacto. Y así verla en nosotros y verla en los demás. Entonces recordaba yo cuánto se gastó mi mamá por nosotros, porque fue madre sola, pues que nos crió a los 4 hijos que tuvo trabajando, haciendo empanadas, haciendo tamales, haciendo muchas cosas. Obvio que se cansaba físicamente, pero ¿qué la sostenía? Claro, su fe, Dios la fortalecía, pero recuerdo que todo lo hacía con alegría, es decir, que lo hacía por amor a nosotros. Entonces creo que ahí, como usted dice, está el secreto de eso de la santidad. Claro que físicamente nos vamos a desgastar, pero cuando uno hace las cosas con amor, uno se siente satisfecho. Y eso era lo que la mantenía y lo que, bueno, la sigue manteniendo. Entonces pienso que con ese ejemplo también, pues más claro, no puedo tener eso de la santidad y que pues seguírmela creyendo, porque a veces uno lo olvida cuando toma en cuenta los errores y las cosas, porque uno cree que eso es, pero no hay que creer eso, sino que somos un todo. Y claro que si yo le digo, le pregunto a mi mamá eso, ella va a recordar todo lo malo que ella ha hecho, pero si yo lo veo desde la perspectiva de acá, como su hija, y que recuerdo todo cómo lo hizo con amor, yo la veo como santa. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Ese ejemplo es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque ordinariamente la mayoría de la gente piensa que la santidad está o se da cuando la persona actúa bien. Entonces, bueno, mi mamá es una santa, mi tía es una santa. ¿Y por qué dice que es santa? Porque era muy buena. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar en nuestra mente. Todos somos santos por ser hijos e hijas de Dios, del Santo, primero. Y por ser coherederos con Cristo, puesto porque su muerte y resurrección nos ha salvado y nos ha unido indefectiblemente a Él, a su cuerpo. Por lo tanto, la santidad de la cabeza es la santidad del cuerpo también. Por lo tanto, miren que, ¿qué quiere decir esto? Que una cosa es que somos santos todos, pero la siguiente parte o la segunda parte es vivir la santidad. Y entonces en los actos que hacemos buenos se refleja esa luz de la santidad. Pero si a veces se nos apaga el foco de las buenas obras, no significa que dejamos de ser santos, simplemente apagamos la luz. Como que vamos de noche por un camino a oscuras con una linterna y bueno, ahí va la linterna, va la luz mostrando que va alguien. Pero que apague la luz no significa que no vaya alguien. Simplemente la luz se apagó, pero ahí va alguien. Igualmente nosotros, todos somos el pueblo santo. Lo hemos celebrado en la acción significativa de este fin de semana pasado, de este mes pasado. Somos el pueblo santo de Dios. Pero necesitamos creernos que es que esa santidad no depende de mí, no depende de nosotros. Es un don admirable y merecido de Dios que nos ha hecho santos y nos llama a vivir santos e irreprochables ante Él por el amor.
¿Qué es lo que va a hacer que entonces vivamos como santos, lo que ya somos, viviendo lo que somos? Somos amor, y viviendo el amor es como reflejamos la santidad, haciendo el bien a los demás. Y has dicho muy bien, todo lo que hagamos por amor, por muy pequeño que sea, es un milagro de santidad. Es obra de santidad. Muy bien, ¿alguien más? Gracias. Buenas noches. Yo pienso que la mayoría de nosotros también tenemos la idea o teníamos la idea de que santos son aquellos que se la pasan en monasterios orando todo el tiempo, o simplemente santos a los que están metidos 100% en la iglesia, llámese sacerdotes, llámese religiosas, consagrados, consagradas. Esa es la idea que yo pienso que la mayoría de la gente incluso tiene de ser santos, y hablarle de santidad, hablar de que somos santos como lo hicimos la semana pasada con la acción significativa, esa idea como que no entra. Pero justamente el Papa en el libro menciona que esa santidad la vivimos cada día en nuestros quehaceres diarios. No necesitamos ser ni monjas, ni monjes, ni sacerdotes, ni obispos, ni nada, cuando simplemente desde el hecho de ser madre, como el ejemplo que explicaba nuestra compañera ahorita, Annette, que con amor atiende a sus hijos, el hecho de ser un empleado público que ejerce una función importante y que con responsabilidad y honestidad la dirige, allí se hace o se ve la santidad también, o se vive esa santidad. Entonces, pero lo que más me llamó la atención de esa parte que leí del libro, que estoy empezando a leer desde la semana pasada, es que menciona que esa santidad no la podemos vivir sin estar unidos a la iglesia, porque es en la iglesia, en comunidad justamente, donde nosotros vamos a encontrar cómo ir sanando todo lo que nosotros creemos que no nos hace santos, porque tenemos esa idea de que nuestros errores, de que nuestras culpas, de que nuestros defectos, de que nuestras debilidades nos alejan. Y es como usted dice, es como una luz que se nos apaga. Pero es en la iglesia, la escucha de la palabra y en comunidad, donde nosotros mismos vamos a descubrir que realmente lo somos y que tenemos todo como para poder salir de esa oscuridad y buscar la luz. Muy bien, exactamente, gracias. Fíjate que al decir eso, es muy bueno recordar el tema del Cristo total. Cuando nos viene la tentación de creer que porque fallé, me equivoqué, ya no soy santo, no soy santo, pensar que soy parte del Cristo total. Es decir, el Cristo total es Cristo cabeza y cuerpo. Entonces, cuando vemos la totalidad de la santidad, o sea, la santidad en su totalidad, entonces nos damos cuenta que estamos dentro de ese cuerpo que es santo. Y nada nos aparta del amor de Dios. Precisamente ese amor de Dios es la santidad misma. Nada nos separa del amor de Dios. Nada nos separa de la santidad. Y lo que decía en el número 51, si moramos dentro de Dios, es decir, que estamos dentro de la santidad misma. Si estamos dentro de la santidad, somos santidad dentro de la santidad. No podemos ser un quiste dentro de la santidad. Somos santidad dentro de la santidad. Pero fíjate, en la medida en que nos concienciemos de esto, porque lo que dice es cierto, tú dices a cualquier persona, hoy no, tú eres santa. No, yo no soy ninguna santa, o yo no soy ningún santo. Cuando la persona se dé cuenta que sí es santo, que sí somos santos, solo que no lo sabíamos, solo que no lo entendíamos, la misma conciencia de ser santos nos va a llamar a actuar en santidad. Es decir, la misma conciencia de sabernos amor nos va a llamar a vivir en el amor. Por eso es tan importante que descubramos la verdad que nos hace libres. Gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanos. Bueno. Sí, me llamó mucho la atención de las buenaventuranzas porque me acordaba esto de, bueno, ahora que usted mencionó a San Ignacio de Loyola, dice que el ser humano tiene una tentación eminente de que no quiere estar donde está. Dice que a él le pasaba de que si estaba ante el Santísimo quería estar estudiando, y si estaba estudiando quería estar en el Santísimo. Y bueno, esto, padre, yo lo digo porque igual me pasa a mí.
de que menosprecio, digamos, mi estado de vida, lo que yo soy. Puede ser ama de casa, puede ser, bueno, lo que sea, y no valoro y no estoy consciente de que ahí en este estado de vida en la que me encuentro yo puedo florecer. Y quiero, digo yo, bueno, quiero estar en la parroquia. Yo, si a mí no me detienen, yo creo que yo estaría todo el día en la parroquia. Pero bueno, tengo mis obligaciones, sí, mi iglesia doméstica, que tengo que estar aquí, porque si no sería un falso apostolado el que yo estaría viviendo. Y entonces aquí en esta casa mía, en mi familia doméstica, en mi iglesia doméstica, aquí pues he llegado a entender que aquí está mi santidad, porque como decía, yo creo que Santa Teresa también, de que la santidad consiste en hacer de lo ordinario algo extraordinario. Y qué bueno que estos temas que usted está dando, padre, porque el desconocimiento de verdad que hay de ahí a uno lo hace ignorante. Y bueno, es importante conocer estos documentos, porque yo ahora que escucho esto, digo yo, ¿dónde he estado metida? ¿A dónde estoy caminando? Porque todo esto yo lo he desconocido, porque digo yo, el Señor ha caminado conmigo, la iglesia ha caminado conmigo, nunca he estado sola, es porque yo no lo sabía. Y bueno, y muchas gracias por estos temas que se están dando, gracias a Dios. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Ha dicho algo que es muy importante, mira, muy importante, y es que lo que decía San Ignacio, siempre queremos estar donde no estamos. El casado quiere estar soltero y el soltero quiere estar casado. El que está afuera quiere estar adentro y el que está adentro quiere estar afuera. Pero ¿a qué se debe eso? Es a un error que hay en nosotros de creer que la felicidad o la paz se encuentra fuera, en algún lugar, en alguna situación externa. Cuando lo que has dicho tú es lo cierto. La santidad está aquí, viviendo extraordinariamente lo ordinario. Es decir, ¿qué es vivir extraordinariamente lo ordinario? Vivir desde el amor cada pequeña cosa. Agarro la escoba y lo hago con amor, estás haciendo un acto de santidad impresionante. Además de que si lo haces con amor, estás mostrando a los demás que lo haces con alegría. Entonces, no hay ninguna posición, no hay ningún lugar que haga diferencias para vivir la santidad. Por eso el Papa habla de la santidad para todos y de todos. Padre, una cosa que a mí me confunde, disculpe, voy a hacer, tengo que preguntar esto, o no preguntar, sino que decirle que a mí me confunde esto de felicidad y alegría, porque digamos, el Espíritu Santo nunca habla de felicidad. Los dones del Espíritu Santo habla paz, gozo y alegría. Y es lo que porque digamos, felicidad, Padre, yo, como dice el Papa, son fuegos artificiales que duran segundos, muchos minutos. Pero sí yo puedo experimentar y puedo decir de que felicidad no encuentro, pero sí puedo encontrar paz, gozo y alegría. Ajá. Entonces ahí como que... Bueno, teníamos que ver los dos niveles, en dos niveles, ¿no? Por así decirlo. Felicidad. El Papa lo ha puesto como felicidad, bienaventuranza, alegría y santidad, lo mismo. Es lo mismo. La alegría, la dicha, la felicidad, la santidad, la bienaventuranza es lo mismo. Pero una cosa es la felicidad que viene sobrenatural, que viene de Dios, de su reinado, y otra es la felicidad que propone el mundo. O sea, que la felicidad que propone el mundo en realidad no es felicidad, son placeres. Todo lo que el mundo nos ofrece son placeres. El placer del dinero, por ejemplo, el placer de un viaje. Y uno puede decir, ay, me siento feliz porque estoy viajando, pero en realidad es un placer. La felicidad no es una cuestión así exorbitante. La felicidad está en el estado de paz interior. La paz interior es la dicha, es la felicidad, es el amor, es la santidad. Entonces, ¿cómo no confundirme? Sabiendo que la felicidad,
la experimento cuando vivo la paz, cuando vivo la bienaventuranza, cuando me abandono en Dios, cuando me sé amado por Él, vivo la felicidad. Nadie me arranca esto. Eso no es momentáneo. Ese es sobrenatural. Ese es siempre. Y aunque me duela un dedo, que me duela un pie, yo puedo tener esta felicidad porque sé que Dios me ama eternamente y vivo dentro de Dios. Esa es la diferencia entre felicidad y la alegría del mundo o el placer. En moral nosotros hablamos de eso. Una cosa es la alegría, la dicha, y otra cosa es el placer. Hay que saber diferenciar. ¿Qué me da placer? Los placeres todos son momentáneos, ¿eh? Todos los placeres son momentáneos. Tengo un carro, tengo el placer de tener un carro, pero eso a los 2 meses se me quita, o antes. ¿Sí? Y así Muy es con entendido, todo. padre. ¿Cuál es el problema, Isabel? Que nosotros a veces queremos encontrar la felicidad en el placer. Y eso no puede ser. Porque me voy a frustrar porque como el placer se acaba, es lo que pasa en los matrimonios. Yo me caso con una persona, entonces yo quiero encontrar la felicidad en el placer. Pero como la relación matrimonial va cambiando por los años, por las situaciones, entonces cuando ya no siento lo mismo, ya se acabó el matrimonio, no existe. Es que estás equivocado. Porque la felicidad no la encontrabas allá, la encuentras dentro de ti con Dios. Nunca se encuentra Entonces, afuera. padre, yo estaba, entonces, padre, confundida en que esa palabra decía yo que no debería de existir. Sí, sí existe, claro. Por eso, felices los pobres de espíritu, es la felicidad. ¿Ve? Y lo que Dios quiere para nosotros es la felicidad, el bien mayor, la felicidad, la dicha, el júbilo en Dios. Lo que pasa es que hay palabras similares, son de pronto sinónimos. Sí, alegría, ajá. júbilo, gozo, todo eso. Y entonces, lo que no se puede comparar con esto es el placer. Que no es malo, ¿eh? El placer no es malo, pero no puedo confundirlo con la felicidad. Okay. Entendido. Padre, quería preguntarle algo. La santidad es un don que Dios nos da, pero no podemos vivirlo sola, sino que tenemos que vivir de comunidad, en casa, donde haya un grupo, ¿verdad? O donde hay una persona. No solamente yo, le quiero decir es que portarme bien, ¿verdad? Cuidarme, eso es parte de la santidad, pero tengo que proyectarme a los demás para poder cultivar la santidad. ¿Sí? Vamos exactamente a decirte algo así, mira, como la santidad, el amor, la paz, la dicha, la felicidad, es lo mismo, cuando yo me descubro amor en el amor y lo sé, esa alegría me hace encontrarme con los demás. Esa alegría me saca del ensimismamiento, me saca de todo egoísmo y me abre a los demás. Por lo tanto, la comunidad no es exigencia nada más, es consecuencia del amor mismo. Es consecuencia de la misma santidad. Si yo experimento la santidad, experimento la alegría del amor, ese amor yo quiero compartirlo con otras personas. Y entonces me abro a la comunidad. Contrario al egoísmo, que me cierro en mí mismo o me cierro en un grupito nada más y yo aquí, este grupito cerrado. No, la santidad es abierta. Tenemos una comunidad eclesial, tenemos una comunidad diocesana, una comunidad parroquial, una comunidad grupal. Estoy abierto a todo. No me cierro a nada. Estoy abierto porque el amor es abierto, no se puede cerrar. El ejemplo es, por ejemplo, Zaqueo. Cuando Zaqueo se queda con Jesús en su casa, ¿qué hace Zaqueo? Que era cobrador de impuestos, robaba, ladrón, no le importaba a nadie. Cuando se encuentra con Jesús, el corazón se le abre. Ahora voy a dar la mitad de mi bien a los pobres. Y si le he robado a alguien, le devolveré 4 veces más. Se le puebla el corazón. ¿Por qué? Porque al recibir a Jesús en su casa, que es en su vida, recibe el amor de Dios. Y al recibir el amor de Dios, descubre que Él es amor y su camino es solo amor. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Padre. Bien, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Si no, cerramos con una oración. A ver quién hace la oración para cerrar, pues. Darle gracias a Dios por este maravilloso documento.
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das cada día de compartir toda tu sabiduría, todas las cosas que pones a nuestro alcance para que como comunidad parroquial, podamos crecer y aprender y vivir la santidad, vivirla en nuestras casas, en la parroquia, en la comunidad y poder llegar a experimentar realmente lo que tú deseas para todos nosotros, que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén. Gracias por compartir. Tengan buena noche, buen descanso y buena cena. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Padre, revise su correo, que ya le envié las municiones, igual que a Andricel, ya se las envié. Gracias. Ya reviso. Gracias, Beca. Chao. Chao, buenas noches.